ni nadie te separe del amor de Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre. Nada, nada, nada te separe del amor de Dios. Tú eres de Dios, eres por Él y para Él. A Él sean todas las cosas. Y un momento estaremos en gloria. Ya casi, iglesia, ya casi terminamos esta carrera. Ya se viene, ya se ha cumplido todo. Estamos esperando que suene la trompeta final. Dice la palabra del Señor, Hechos 20:28, perdón. 20:28. Hechos capítulo 20, versículo 28. Me disculpan. Hechos capítulo 20, versículo 28. Amén. Todos a una sola voz. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Dando gloria a Dios, puede sentarse. Quiero predicar, si el Señor me permite, traerles esta enseñanza acerca del precio de un rebaño. ¿Cuánto costó este rebaño? ¿Cuánto costó para que usted en esta mañana estuviese sentado en este lugar? La Biblia nos habla de nuestra condición deplorable. Éramos como ovejas descarriadas, dice Isaías. Y para ser más exactos, éramos esclavos del opresor más tirano, que es el diablo. Pues la Biblia enseña que aquel que hace el pecado o practica el pecado, esclavo es del pecado. Amén. Dice también que fuimos llamados siendo esclavos. En el Antiguo Testamento, el esclavo o el extranjero podía ser capturado en una guerra o comprado por mercaderes, como le pasó a José. Y todos conocemos la historia de José, un joven amado por su padre, pero a la misma vez odiado por sus hermanos. Amén. Su padre le envía, le coloca una labor y le dice: vaya en búsqueda de tus hermanos. Fue a aquel lugar y no los encontró. Cuando alguien le dice: ellos están más allá, sigue avanzando. Él fue en búsqueda de sus hermanos, porque su padre le había encomendado que fuera en búsqueda de ellos. Pero cuando sus hermanos le vieron acercarse, comenzaron a pensar mal de él y comenzaron a pensar en hacerle daño, inclusive llevarlo a la muerte. ¿Qué vamos a hacer con José? Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Vamos a golpearlo, vamos a matarlo. ¿Qué le diremos a nuestro padre? Le diremos que encontramos los vestidos con sangre rasgados. Un animal se lo habrá consumido. Cuando se acerca José a donde sus hermanos, comenzaron entonces, rasgaron sus vestidos, lo echaron en una cisterna. Y aquella cisterna no tenía agua, entonces no sucedía nada. Pasaron unos mercaderes y uno de ellos dijo: ¿por qué no lo vendemos como un esclavo? Fue vendido como un esclavo. ¿Cuántos dicen amén? Por sus hermanos a estos comerciantes. El precio usual por un esclavo era de 30 siclos de plata, el cual el patrón podía hacer lo que quisiera con él. Incluso cuando alguien compraba a otra persona en esclavitud, tenía una propiedad, tenía dueño, podía hacer con él lo que quisiera.
Si tú tienes un vehículo y está a tu propiedad, tú haces con tu vehículo lo que tú quieres. Amén. Si quieres colocarle llantas nuevas, le colocas llantas nuevas. Si quieres embellecer el carro, embelleces el carro. Si tienes una casa, pues tú le metes a la casa lo que tú deseas. Es tu propiedad. Entonces el dueño del esclavo hacía lo que quisiera con él porque había pagado un precio. Incluso podía herirlo si quisiera porque era de su propiedad. Podía abusar de él, maltratarlo, incluso subyugarlo o someterlo hasta la muerte. Y nadie le podía decir nada porque había pagado un precio. Tenía algo en sus manos diciendo: tal persona es de mi propiedad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sabe que el israelita siempre era esclavo por su pobreza? En un momento dado se veía obligado a venderse, quizás para pagar alguna deuda, tal vez adquirida por comprar un par de zapatos o por comprar un vestido o tal vez por alimentarse. De hecho, un ladrón que no tenía con qué hacer completa restauración por el hurto que él mismo había cometido, se debía vender para pagar el hurto. Eso lo habla en Éxodo 22:3. Pero si fuere el día, el autor de la muerte será redo de homicidio. El ladrón hará completa restauración. Si no tuviere con qué, será vendido por el hurto. ¿Cuántos dicen amén? Espero que me estén entendiendo en esta mañana. Si alguno quería renunciar a su libertad voluntariamente por amor a su Dios, a su esposa o a sus hijos, podía optar entonces por la esclavitud perpetua. Éxodo 21:5 dice: y si el siervo dijere: yo amo a mi señora y a mi mujer y a mis hijos, no saldrá libre. El rescate del siervo o del esclavo, la persona que está en esclavitud, debía ser por uno de sus hermanos, un pariente cercano. Eso lo habla Levítico 25:48 dice: después de que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. Entonces, en otras palabras, para poder rescatar a alguien de la esclavitud que había sido vendido, no podía entonces un amigo o tal vez un conocido rescatarlo. No, tenía que ser un pariente cercano, un hermano, un padre, una madre, un tío, alguien cercano a la persona que está en esclavitud. La mejor ilustración de esta ley aparece en el libro de Ruth, donde Boaz redimió a Ruth, a Noemí y su propiedad. Un pariente podía rescatar a su pariente pagando sus deudas, recuperando no solamente su capital, sino que también recuperando su vida y su tierra. El redentor tenía que ser pariente cercano, que podía redimir a aquella persona, aquella pariente, y debería estar dispuesto a redimirlo, a pagar ese precio elevado para que esta persona recibiera la libertad. Pero me llama la atención, aleluya, me llama la atención que la Biblia habla que nosotros somos presos, somos pecadores, somos esclavos. ¿Por quién? Por el pecado. Aleluya. Teníamos dueño propio porque esa creación fue creada por Dios.
Eso lo vemos en Génesis capítulo 1 versículo 27. Y Dios creó los cielos, dice versículo 1, los cielos y la tierra. Pero en el versículo 27 dijo: y creó Dios al hombre a su imagen. Somos creación del Dios viviente. Pero un momento, esta creación, esta obra de arte, tú y yo fuimos raptados, fuimos robados del propietario real, y el enemigo nos ha escondido y nos ha llevado a su esclavitud. Recuerde que fue engañado por el hombre fue engañado a través de una serpiente, y a causa de eso el hombre desobedeció y entró el pecado, y el pecado es la muerte, el pecado es esclavitud. Entonces, a causa de eso tenemos un dueño que se ha robado. Pero me llama entonces la atención en esta mañana, que a pesar que éramos esclavos o somos esclavos por el pecado, aunque teníamos dueño, Él nos manejaba a su antojo. Éramos como una ficha de ajedrez, un peón, y nos movía a su antojo como Él quisiera. No podíamos salir de esa esclavitud. Inclusive si un pariente cercano quería sacarnos de aquella esclavitud, más fácil, ese pariente se incluía en esa esclavitud y caía en esa condición. Fácilmente el enemigo, el diablo, Satanás, como quiera llamarlo, lo envolvía y terminábamos juntos en esa condición. Ni un pariente, ni un familiar podía sacarnos de esa condición que teníamos. Nadie podía sacarnos de aquel estado en que estábamos. Pero apareció un pariente cercano, iglesia, un redentor, un Señor, un Dios, un poder grandioso, nuestro Señor Jesucristo, quien se hizo pariente cercano y alcanzó a su creación. Se hizo pariente cercano. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2, el versículo 1 al 11. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún efecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pero me encanta lo que sigue diciendo en el versículo 5 de Filipenses: haya pues en vosotros ese sentir, aleluya, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que dice, se despojó de su trono, aleluya, se despojó de su trono, asimismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios y Padre. A mí me encanta hablar de Jesucristo. Miró la condición de la humanidad,
miró tu condición, miró mi condición, miró la condición de cada uno de nosotros. Esta es mi creación. Yo los he creado a vuestra imagen. Yo no puedo permitir que venga uno y venga y robe lo que yo he creado, lo que me pertenece, lo que es mío, y haga con ellos lo que quisiera o lo que quiera. Comenzó a buscar a alguien, un pariente en la tierra que pudiera redimirnos, que pudiera redimir a la humanidad. Miró por un lado y no encontró ninguno. Miró por el otro lado y no miró ninguno. Se fue a la derecha y no encontró ninguno. Se fue para el otro lado y no encontró ninguno. Todos estaban cautivos por el pecado. Todos estábamos en la misma condición. Todos teníamos una sentencia segura. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Él no se quedó quieto. Dice su palabra y lo acabamos de leer: yo no puedo quedarme en este estado. Comenzó a planificar un plan perfecto. En la tierra no hay nadie quien pueda redimirnos. En la tierra no hay ni siquiera uno que pueda pagar el precio para sacarlo de aquella condición. Entonces no hay más. Me voy a despojar de mi trono. Aleluya. Ahora el Dios de los cielos, el creador de la tierra, el creador tuyo, el creador mío, ahora ha nacido como todos nacemos. Hechos capítulo 2 versículo 9, 18 dice: pero vemos aquel que fue hecho poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfecciónese por las aflicciones del autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y a los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré otra vez, y yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos de Dios me dio, los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo, para destruir, escuche esto, iglesia, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librarnos de todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a la servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual había de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso, fiel, sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hubo un anuncio. El ángel se le presenta a aquella joven, a aquella mujer: María, has hallado gracia delante de Dios. Pudo haber sido otra mujer, inclusive pudo haberse llamado de otra manera. Por eso nosotros no adoramos a María. María fue el instrumento que Dios usó para su manifestación en carne. Nosotros adoramos a ese ser que viene en ese vientre, porque ese es el Salvador. María
has hallado gracia delante de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo. Este será el Salvador. María se sorprende y dice: ¿cómo es posible? Yo no conozco varón. Yo no conozco varón. ¿Cómo voy a concebir un hijo si no conozco varón? Tranquila, María, el Espíritu de Dios descenderá sobre ti, y ese ser, esa simiente, esa semilla será llamado Hijo de Dios. Y este será la esperanza, el Salvador de este mundo. Tal vez María se sintió confundida. Tal vez María estaba, tal vez no se la creía. Entonces fue en búsqueda de Marta. Marta también estaba en embarazo, tenía una simiente. Pero cuando Marta vio a María, ahí mismo comienza a hablar: ¿a dónde la madre de mi Señor viene a mí? María dice: ¿cómo así? ¿Quién te trajo el chisme? Nadie sabe esto. El ángel apenas me lo anunció. Es que el momento que abriste tu boca, el vientre que está en mi barriga saltó de alegría, fue bautizado, y este hombre que estaba en el vientre es llamado Juan el Bautista. María se convence que es Dios la manifestación. Y quiero que en esta mañana entendamos, iglesia, porque a veces se nos olvida el precio que pagó el Mesías. A veces se nos olvida el precio que pagó el Dios de esta iglesia. Y a veces lo tenemos en un segundo, tercer plano y no le damos la importancia. Se nos olvida el costo de cuánto vale este rebaño, esta iglesia, este cuerpo, esta iglesia 450 años. ¿Cuánto costó para que usted en esta mañana estuviese sentado ahí con plena seguridad, con plena libertad, que pueda levantar sus manos y darle honra, darle gloria a aquel que vive y permanece para siempre? Algo que no podíamos hacer cuando estábamos presos, cuando estábamos esclavos. Hoy hemos tenido una libertad. Hoy podemos aplaudirlo, hoy podemos cantarle, hoy podemos inclusive sentir esa presencia sobrenatural. ¿Hay alguno que lo haya sentido? ¿Hay alguno que sienta su presencia en esta mañana? Y no nos podemos olvidar, iglesia, no te puedes olvidar cuál fue el costo que el Dios de esta iglesia llevó para que usted fuera libre del pecado, de la muerte, de la esclavitud. Oh, si quiere adorarlo, adórelo. Si quiere adorar, adórelo en esta mañana. Eres libre. Iglesia, eres libre. Digan amén. Somos libres. Ya no estamos bajo el opresor.
Él ya no nos mueve a su antojo. Al contrario, si quiere acercarse, si quiere rodearte, tiene miedo, porque lo que tú tienes es algo glorioso, y es poder, es gloria, es unción, la misma presencia, el mismo Dios. Él no te puede tocar, iglesia. Él no te puede tocar. Él no te puede tocar. Porque cuando un verdadero hijo de Dios, cuando un creyente que ha conocido a Dios abre su boca, el enemigo tiembla, la tierra tiembla, porque este nombre tiene poder, tiene autoridad. Primera de Corintios 7:23 dice: por precio fuisteis comprado. No hagáis esclavos de los hombres. No somos esclavos de nadie. Somos libres. Si el enemigo quiere nuevamente envolverte, tú tienes un poder. Este poder no es solamente del pastor Pedro o del pastor Jairo o del presidente de la iglesia. Este poder es dado para todos de los que creen, de los que realmente han conocido y han aceptado a Jesucristo. El enemigo no puede tocarte. El enemigo no puede destruirte. El enemigo no puede derribarte. Porque el Dios que yo predico, el Dios que yo anuncio, el Dios de esta iglesia, no conoce derrota. Yo no he encontrado en la palabra de Dios el Dios que yo anuncio que haya tenido una derrota. No, al contrario, es un Dios de victoria tras victoria. ¿A eso qué quiere decir? Que tú eres un victorioso en el nombre de Jesús. Aunque el enemigo quiera verte derrotado y te haga pensar que eres un derrotado y te haga pensar que eres un fracasado, no, hay poder en el nombre de Jesús. Hay victoria. Somos más que vencedores. Aleluya, aleluya. Yo siento el Espíritu de Dios en este lugar. Inclusive si hay uno que está cautivo en esta mañana, puede recibir la libertad en el nombre de Jesús. Porque voy a empezar a ilustrarles. Permítame si me demoro un poquito más, pero voy a empezar a ilustrarles esa manifestación, todo lo que comenzó a padecer y a pagar para que usted hoy estuviera aquí. Pudiera levantar sus manos, pudiera levantar su voz, pudiera abrir su boca y decir: santo, 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 santo.
Yo no soy capaz de quedarme quieto sabiendo lo que Dios ha hecho en mi vida. No merecíamos estar aquí. Yo no merecía estar parado aquí. Soy un pecador. No le importó la condición en que nos encontrábamos. No te importó el estado en que te encontraba. Al contrario, extendió una mano y le dijo: tranquilo, te voy a sacar de ese lodo cenagoso. Te voy a sacar de esa condición y te voy a poner en un lugar especial. No se preocupe si esto se lo toma el Espíritu. No se preocupe, no se preocupe. Pero recuerda que Dios ha pagado un precio muy alto por tu vida. Y quiero que en esta mañana entendamos el precio, el costo. ¿Cuánto vale este rebaño? ¿Cuánto costó el rebaño, esta hermosa congregación de 450 años? San Mateo capítulo 27, del versículo 27 en adelante, ilustra claramente el costo del rebaño. Déjeme empezar diciendo en esta mañana que la muerte de la crucificación parece incluir todo ese dolor cruel, horrible, que la muerte puede tener. Esto puede producir mareo y seguramente produce sed, hambre, fiebre, trauma, deshonra, vergüenza pública, a lo largo y continuo tormento, horror anticipado, una muerte lenta de heridas que no son atendidas. Todo esto hasta el punto que aquel que estaba siendo crucificado, la muerte era un beneficio, era una calma de tanto dolor. Sabe que buscaban y deseaban el momento en que morían para deshacerse de sus dolores y angustia. Preferían morir porque era mucho dolor y no había quien calmara ese dolor. Cuando se crucificaba a alguien, a ningún crucificador le interesaba eliminar el dolor de la víctima. Al contrario, les agradaba humillar, les agradaba torturar, les agradaba torturar al sentenciado. Sabe que hay algunos pasajes y quiero que en esta mañana de pronto nos ilustremos y nos transportemos en aquel momento. Hay algunos pasajes semejantes como Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Nos demuestra desde el punto de vista el precio del rebaño. Pero quiero que miremos lo que dice la palabra de Dios en Mateo 27, 42. Mire lo que dice: a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Pero también Juan presenta su evangelio en el capítulo 19 con un punto de vista de cumplimiento. Él presenta la cruz como el punto céntrico de la salvación, como la redención y la misericordia de Dios. Por eso cuando leemos Juan nos identificamos con él, porque fue allí donde vimos su gracia, porque fue allí donde vimos su misericordia, porque ahí fue donde vimos esa mano extendida hacia el pecador. Pero Mateo señala la iniquidad del hombre. ¿Qué tan malo puede ser el hombre? ¿Hasta dónde puede llegar el corazón del hombre?
Por eso Mateo dice, lo que es capaz el hombre. Yo creo que se basa en lo que dice Jeremías. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Si me están entendiendo en esta mañana, aleluya. Pero sabe que el precio fue aumentando cada vez más. Ahora no era suficiente verlo morir. Ahora tiene que haber una tortura. Quieren escarnecerlo, quieren verlo humillado, quieren una muerte lenta, con tortura. Y sabe algo especial, todo esto, toda esta tortura, todo este tormento, todo este maltrato, toda esta muerte lenta fue por usted y por mí. No había otro objetivo sino tu alma, tu vida, mi alma. Aleluya. Entonces imagínese a Jesús ahí tirado. Yo creo que ninguno hubiéramos aguantado esto. Ninguno. Fue tirado, golpeado. Habían unos hombres corpulentos entrenados para matar y torturar. Eran conocidos como verdugos que lo azotaron. Sabe que lo golpearon con las palmas abiertas en su rostro. Yo creo que ninguno hubiéramos aguantado eso. Pero el escritor me dice que él enmudeció. No abrió su boca. Siendo el Dios, el creador, el dueño de todo, pudo abrir su boca y dar una orden y poder destruir inclusive toda la humanidad. Pero él enmudeció, no abrió su boca, porque quería salvarte. Habían unos hombres corpulentos que comenzaron a golpear al maestro. Comenzaron a azotarlo con sus palmas abiertas. Comenzaron a golpear su rostro. Y no solamente con sus manos abiertas, sino que también empuñaban sus manos y comenzaban a golpearlo. Otros se burlaban de él, otros escupían su rostro, tal vez con su cara hinchada, tal vez con su cara maltratada. Nunca abrió su boca. Versículo 26 dice: y habiendo azotado a Jesús, mire, estaba ahí, y esos hombres se burlaban de él. Tal vez le decían: no dices que eras el Mesías, no dices que eras el profeta, no dices que eres el rey de los judíos, no dices que esto, no dices que lo otro, no dices esto. ¿Dónde está tu poder? Ahí postrado. Yo me imagino que tal vez levantaba su mirada y miraba sus rostros, pero su boca enmudecía. No dio de qué hablar y no habló nada. Y estos hombres lo escupían, lo maltrataban, lo humillaban. Quiero ilustrarles un poquito eso de los azotes. Sabe que las manos del prisionero eran amarradas con una cuerda, y luego esa cuerda era pasada por un aro de hierro que estaba arriba de un poste, y lo alaban la soga, y las manos del prisionero se levantaban hasta que el cuerpo quedaba tenso, suspendido como 3 pulgadas de la tierra. Pero no lo azotaron una vez,
Lo azotaron 39 veces con latigazos de cuero entrelazados con vidrios, con piedras, con pedazos de huesos afilados. Para eso entonces Jesús ya había sido abofeteado, ya le habían pegado, ya le habían escupido su rostro. Los romanos corpulentos ya habían descargado su furia sobre él y sobre su espalda, abriendo heridas, desgarrando pedazos en cada latigazo, pues la punta de este latigazo era la forma de un garfio. Así que cada vez que entraba ese latigazo a su espalda, a su costillar, a su cuerpo, al momento de salir, salía sangre, salía pedazos de su piel, salía pedazos de su carne. Ninguno de nosotros hubiéramos soportado esta tanta tormenta, tanto dolor. Y no fue una sola vez, sino que fue 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 39 azotes, 39 golpes, 39 veces que este latigazo entró a su cuerpo como un garfio, desgarrando su cuerpo, desgarrando su piel. Sabe que los médicos dicen que hay 39 enfermedades mayores y todas las enfermedades se pueden catalogar sobre cada uno de esos azotes. Isaías dice: oh, por tus llagas tú y yo fuimos curados. Cada golpe, cada latigazo que entraba a su cuerpo estaba recibiendo sanidad. Oh, ese cáncer está recibiendo sanidad. Ese SIDA, esa peste, esa artrosis, esa enfermedad, hoy podemos gozar de una plena sanidad. Por eso a nosotros no nos puede sorprender cuando llega el enfermo, cuando llega aquella persona tal vez desahuciada de los médicos, tal vez enferma de un síndrome, de una enfermedad que los médicos le dicen: ya no hay nada más que hacer por ti, ya no hay nada más que hacer, vete para tu casa. Oh, pero hay uno que llevó todas estas enfermedades. No solamente nos trajo salvación, no solamente nos trajo libertad, sino que también nos trajo sanidad. Y eso no nos puede sorprender. Por eso tenemos que recordar el precio. Porque cuando yo recuerdo el precio de este rebaño, nunca pierdo mi fe. Y sé que si estoy enfermo, levanto mi mirada, levanto mi voz, levanto mis manos y pido sanidad. Y Dios trae sanidad. Yo sigo predicando y sigo creyendo que ese Dios sigue haciendo milagros. Pero no habrá milagros si tú no crees en el Dios que adoras. No habrá milagros si tú no activas esa fe. Yo sigo creyendo. No, es que anteriormente, en años atrás, se veían paralíticos en convenciones y paralíticos andando, hermanos que estaban desahuciados y han recibido la sanidad. Ya no se ve. ¿Pero por qué no se ve? Porque has perdido tu fe. Recuerda lo que Dios ha hecho por ti. Cree en el Señor, porque este Dios no ha cambiado. Este es el mismo de ayer, este es el mismo de hoy. Tal vez ya no tenemos estos hombres que Dios usó. Ya no está Larsen, ya no está Dross, ya no está ninguno de esos hombres que fueron usados por Dios. Pero hoy está uno que se llama Pedro, uno que se llama Álvaro Torres, uno que se llama Jairo Joaquín, uno que se llama Andrés, uno que se llama Juan, uno que se llama Marta, uno que se llama... Estos hombres y mujeres aún tienen una esperanza y tienen fe, y Dios puede hacer algo extraordinario a través de sus labios. Después de azotarlo, fue llevado al matadero. Ni siquiera hablaba. Isaías ya había dicho: como cordero fue llevado al matadero.
Jugaban con él como si fuera un juguete. Se divertían con él. En el versículo, voy a avanzar un poquito. En el versículo 28 dice que le desnudaron, le quitaron la ropa, a él lo desvistieron. ¿Y sabe por qué? Porque permitió que se desvistiera, que lo desvistieran, que le quitaran su manto, que le quitaran esa túnica, para que nosotros fuéramos vestidos de paz, con un manto de alabanza, con un linaje escogido, con un traje, con un manto sin mancha y sin arruga. Todo esto tenía un propósito. Todo esto tenía algo especial. Alabanzas, alabanzas. Echan un manto de escarlata, una túnica, y dicen: si eres el rey, necesitas un manto. Le ponen un manto de escarlata, un manto real. Le ponen un manto carmesí. Juan dice que era un manto púrpura. Así está Jesús allá, llevando su cruz, maltratado, golpeado, humillado, torturado. Así está Jesús pagando un precio muy alto, porque cada vez este precio iba aumentando. Lo estaban escarneciendo, se burlaban de él, para que ahora usted se burle del diablo y le diga: tengo la victoria segura. Por eso no le podemos, el hermano Álvaro enseñaba ayer, no le podemos tener miedo al diablo. No le podemos tener miedo a él, porque las puertas del infierno sobre esta iglesia no pueden prevalecer jamás. Él es el que debe tener miedo, porque sobre usted reposa algo grandioso. El apóstol dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Usted entiende esas palabras? Mas Cristo vive en mí. Eso es algo glorioso. En el versículo 29 nos habla de algo más que le pusieron sobre su cabeza: una corona de espinas, causando que la sangre salga desde su cabeza y descienda sobre todo su rostro, sobre todo su cuerpo, y baje por todo su cuerpo hasta que descienda sobre sus pies. Pero él llevó esta corona de espinas, una corona dolorosa. Ninguno hubiéramos soportado una corona de espinas, para que tú y yo lleváramos una corona de vida, una corona especial, porque después de la muerte tendremos vida, y vida en abundancia. Me llama la atención que Mateo en el versículo 32 solo dice: cuando salían. Juan en el versículo 19 nos explica un poco más. Todo reo tenía un letrero. Todo reo tenía un letrero de su sentencia. Si fuera ladrón, allá en su cruz, en la parte de arriba, decía: ladrón. Si era violador, tenía un letrero que decía violador. Si era usurpador, tenía un letrero que decía usurpador. Pero Jesús no llevaba un letrero que decía: este es ladrón, o este era usurpador, o este es ladrón. No, él no llevaba una sentencia de esa manera. Llevaba un letrero que decía: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Me parece ver las mujeres que decían: oh, aquel hombre, aquel Jesús, el que están crucificando, él me ha sanado. Me parece escuchar a la mujer de flujo de sangre diciendo: yo escuché que venía caminando, yo era desahuciada de los médicos, pero en aquel momento, cuando escuché que él pasaba por aldea, como pude, me levanté de mi lugar y dije: si tan solo tocar el borde de su manto, yo recibía la sanidad. Y me
inmediatamente como pude me abrí paso, toqué el borde de su manto y heme aquí, he recibido sanidad. Y no solamente sanidad, sino que he recibido libertad. Me parece escuchar a Lázaro diciendo: yo estaba muerto, llevaba 4 días en el sepulcro, pero aquel hombre, aquel que está ya crucificado, levantó su mirada al cielo, levantó sus manos y exclamó a gran voz y me llamó por nombre propio: Lázaro, ven fuera. Inmediatamente mi cuerpo comenzó a levantarse, volvió a fluir sangre por mis venas y heme aquí. Me parece escuchar un pueblo en esta mañana diciendo: yo estaba perdido en la drogadicción, yo estaba perdido en aquella cantina, mi hogar se había destruido, yo estaba perdido y estaba enfermo, ya no daban un precio por mí, pero un día he conocido este nombre que es sobre todo nombre y heme aquí. Hoy tengo santidad, salvación, sanidad y libertad. Allá en la cruz del Calvario llevó todo nuestro dolor, todo cáncer, todo dolor de huesos, todo dolor de artritis, todo sufrimiento, toda pena. Él no quiso ningún calmante. Le atravesaron sus pies, sus manos. El dolor era insoportable. No podía ya respirar. Por 6 horas estuvo así, tal vez con calambres, con fiebre, con dolor de cabeza. El Salmo 22:17 dice: si dices contar todos mis huesos, entre tanto ellos me miraban y me observaban. Cuando dejaron caer de la cruz, sus huesos, sus 206 huesos se estremecieron. Todos esos huesos que normalmente tiene el ser humano. Y cuando sintió todos esos huesos, sintió todo dolor en sus huesos. Y después dice: un soldado le traspasó su costado. Y no solamente salió sangre, sino que salió agua. Ahora que el Jesús estaba ahí, el enemigo tal vez burlándose: ya lo he vencido, mira cómo lo tengo, mira en qué condición estás. Tal vez se burlaba de él: mira cómo lo he maltratado, ya le queda pocos minutos, ya no puedes hacer nada. Pero lo que no sabía era que había un plan perfecto que había sido planificado en los cielos y que se iba a ejecutar en la tierra. Pensó que había llevado el Mesías a Jesús al matadero y ahí lo había vencido. Pero lo que no sabía era que Jesús lo llevaba como un perrito arrastrado. Venga para acá, venga para acá, que esto no ha terminado, esto no ha acabado, porque viene algo glorioso, porque voy a redimir mi pueblo, voy a redimir mi creación, voy a redimir lo que es mío, voy a volver a pasar a la propiedad mía, que este pueblo, esta creación me pertenece y no es tuya. Fue arrastrado como un perrito. Venga, venga, venga. Sí, mire lo que me están haciendo, pero venga, 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 venga. Y dice la palabra de Dios que allá en la cruz descendió su cabeza y ha muerto. Yo me imagino que el enemigo se rió en aquel momento, pero cuando él muere, la tierra se estremece y algo maravilloso comienza a suceder, porque al tercer día se levantó con poder y gloria, arrebatándole las llaves del infierno, las llaves del Hades al diablo. No, tú no tienes dominio sobre mi creación. Tuvo una guerra, tuvo un plan, tuvo una victoria, a pesar
que la gente lo vio en la cruz, mirado derrotado, no. Al tercer día se levantó con poder y gloria, arrebatándole las llaves del Hades. O diciéndole a la muerte: oh muerte, yo seré tu muerte. Oh sepulcro, yo seré tu victoria. Ni la misma muerte lo pudo vencer. Ahora cuando Él muere, el velo se rasgó en dos. Ahora usted y yo podemos entrar tranquilamente a su presencia. Yo quiero que se coloque en pie en esta mañana. Recuerda que este Dios ha pagado un precio. Él pudo abrir su boca y pudo haber destruido todo, porque Él tiene el poder. Pero Él tuvo misericordia por ti. Y Él no quiere que te pierdas ni te condenes. Lo que Él desea es que tengas vida y vida en abundancia. No le tengas miedo a la muerte. La muerte en Cristo es ganancia. El apóstol escribe: he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera. Ahora tengo mi corona incorruptible. Para ti hay una corona especial. Si hay un amigo en esta mañana, para ti también hay algo especial. Si hay uno que tal vez está dudando de las promesas de Dios, si hay alguno en esta mañana que tal vez está dudando de la grandeza de Dios, yo lo invito, reconócelo. Créale. Acéptalo. Porque un poquito y el que ha de venir vendrá. Y no tardará. Y el que está revestido del poder de Dios recibirá una corona incorruptible de gloria. Y llegará el momento que este Dios comenzará a llamar a lista. Y comenzará a llamar por nombre propio. Pedro, hombre fiel ha sido, seguidor, ministro, buen hombre fiel ha sido. Entra. Carlos, hombre fiel ha sido. Entra. Claudia, María, Patricia, Sandra, Sofía, mujeres empeñadas, servidoras, entregadas. Para ti también hay algo. Entra. Jairo Joaquín, hombre, servidor fiel. Entra, entra, porque habrá una corona especial, una corona incorruptible de gloria. Y allá nos gozaremos y veremos a Dios tal cual le veremos. Y allá no nos cansaremos de decirle: santo, 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 santo. Que nada ni nadie te separe del amor de Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre. Nada, nada, nada te
te separe del amor de Dios. Tú eres de Dios, tú eres de Él, tú eres por Él y para Él. A Él sean todas las cosas, y un momento estaremos en gloria. Ya casi, iglesia. Ya casi terminamos esta carrera. Ya se viene cumpleaños, ya se ha cumplido todo. Estamos esperando que suene la trompeta final. Estamos esperando que Dios haga su anuncio. Y nosotros, dice la palabra, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que hayamos quedado, si todavía estamos aquí, seremos arrebatados. ¿Quieres ser arrebatado? Tú quieres ser arrebatado. Tú quieres ser arrebatado. O te quieres quedar condenado en esta tierra. Quieres ser arrebatado. Gózate en la presencia de Dios. Recuerda que por ti Dios pagó un precio, dio su vida para que hoy puedas gozarte en la presencia del Señor. Yo te veo por la fe. Siento tu espíritu muy dentro de mi ser. Pero mi más grande esperanza, que con mis ojos te veré. Hoy yo